Me enamoré de una chica por Tinder. Salimos 3 meses. Cuando conocí a su familia, era la hermana menor de mi exesposa. Me llamo Santiago, tengo 36 años, y creía que después de un divorcio traumático y una serie de citas desastrosas, ya no quedaban muchas sorpresas en el mundo de las relaciones. Pensaba que el amor, si volvía, lo haría con más madurez, con menos drama. Lo que no imaginaba era que la próxima mujer en la que me fijaría, ya estaba ligada a mi pasado de una forma tan retorcida que ni el algoritmo de Tinder pudo preverlo. Después de mi divorcio con Camila, decidí no involucrarme en nada serio por un buen tiempo. Fue una separación sucia, con reproches, gritos y una infidelidad mal disimulada de su parte que terminó explotando como una bomba en plena cena familiar. Me prometí que no volvería a perder la cabeza por nadie, al menos por un largo rato. Pero 3 años después, el tedio, la soledad y un poco de presión social me hicieron instalar Tinder, solo para ver qué onda. Swipes, charlas vacías, filtros engañosos. Lo típico. Hasta que apareció ella, Sophie. Perfil discreto. Nada de frases trilladas. Fotos sin excesos. Un estilo natural, sonrisa sincera y esa mirada que te da curiosidad. Empezamos a hablar sin prisa, con ese ritmo cómodo que no necesita urgencias. Me gustó su forma de expresarse, su sentido del humor, su inteligencia. Me decía que tenía 26 años, que estaba terminando una segunda carrera, que venía de una familia medio caótica pero muy unida. Cada conversación fluía como si nos conociéramos de antes, y cuando nos vimos en persona, la química fue inmediata. No sé en qué momento exacto me enganché, pero pasó. Y pasó fuerte. Empezamos a vernos seguido, a compartir más allá de la cama. Cafés, películas, libros, rutinas simples. Yo, que había prometido no volver a involucrarme, me encontré cocinándole pastas un martes a la noche, sonriendo como un boludo mientras ella cantaba en la ducha. Durante 3 meses, fuimos felices. Ella sabía que yo había estado casado, pero no indagué demasiado sobre su historia familiar y ella tampoco preguntó mucho de la mía. Tal vez porque ninguno de los dos quería mezclar el pasado con lo que estaba floreciendo. Yo sabía que era menor, pero su madurez era desarmante. Nunca imaginé que su familia fuera algo más que un dato de color. Hasta que un domingo, después de varias semanas de insistencia, acepté su invitación a conocerlos. Me dijo que íbamos a almorzar con su madre, sus hermanos y su hermana mayor, que era medio intensa, pero copada. Fuimos a su casa de infancia, en zona oeste. Barrio familiar. Cuando estacionamos, sentí un nudo en el estómago. Algo no cerraba, pero no podía ponerle nombre. Sophie me tenía de la mano, sonriente. Me besó la mejilla y me dijo: «Pórtate bien, que mi hermana es jodida para los hombres». Entramos. Me saludó su mamá, un par de tíos. Y entonces, desde el pasillo, salió ella. ¿Camila? Mi ex esposa. La hermana mayor de Sophie. Por un momento sentí que el mundo se deslizaba bajo mis pies, como si el suelo estuviera hecho de vidrio y acabara de resquebrajarse de golpe. Camila me miró con los ojos muy abiertos, sin poder ocultar la expresión de puro shock que le cruzó la cara. Yo no fui mejor, me quedé congelado, con media sonrisa dibujada por inercia y un plato de tarta en la mano que alguien me había pasado sin que yo me diera cuenta. Sophie, a mi lado, no notó nada. Al menos no al principio. «Cami, él es Santi», dijo con orgullo. «Mi novio. ¿No es el tipo más lindo del mundo?» La cara de Camila fue un poema. Abrió la boca para decir algo, pero lo único que logró fue una risa seca, incrédula. Se dio vuelta sin saludarme y entró a la cocina como si necesitara aire urgente. Su madre se rió incómoda, tratando de descomprimir el momento. Yo me tragué el temblor y saludé al resto de la familia con una cortesía automática que ni siquiera recuerdo. Sophie me miró, extrañada. «¿Todo bien?», me susurró al oído. Yo asentí. ¿Mentí? El almuerzo fue una tortura silenciosa. Camila no volvió a salir de la cocina más que para dejar las fuentes en la mesa. Evitaba mirarme, evitaba hablar, y cada tanto le tiraba indirectas venenosas a Sophie sobre tener más criterio para elegir, o no repetir errores ajenos. Nadie entendía el subtexto. Excepto nosotros.
Yo no sabía si salir corriendo, si decirle la verdad a Sophie ahí mismo o si fingir una indigestión y desaparecer. Pero no hice nada. Tragué saliva, sonreí como un político, y me mantuve a flote como pude. En mi cabeza, sin embargo, todo era un caos. Como no lo vi antes. Nunca me había fijado demasiado en la familia de Camila durante nuestro matrimonio. Ella rara vez hablaba de su hermana menor, que estaba siempre en otra, y vivíamos lejos. Yo nunca conocí a Sophie en ese entonces. O quizás sí, de vista, en una de esas reuniones familiares que bloqueas con el tiempo porque no aportan nada. Pero en ese momento, ella era otra. Una nena. Y ahora era mi novia. Después del postre, mientras Sophie hablaba con su tía en el jardín, Camila me interceptó en el pasillo. Me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria y me arrastró hacia el lavadero como si fuera una madre furiosa con su hijo adolescente. ¿Estás enfermo o sos estúpido?, escupió en voz baja, los ojos inyectados. Yo no sabía, Camila. Te lo juro. No tenía idea de que era tu hermana. ¿Y cuándo pensabas decírselo? ¿Antes o después de cogértela en el cuarto donde jugábamos de chicas? No me hables así. No hice nada con mala intención. Te estás acostando con mi hermana menor, Santiago. Y venís a mi casa como si nada. ¿Querés que hablemos de intenciones? ¿Querés que recordemos por qué nos divorciamos? Nos miramos. La tensión era un campo de minas. Ninguno quería ser el que explotara primero. Camila se pasó las manos por la cara y dijo algo que me dejó helado. Sophie no lo sabe. No sabe que fuiste mi marido. No sabe nada de vos. Y si se entera, no va a salir bien. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Por su bien. Por el tuyo. ¿Y por el mío? Salí de esa casa con Sophie tomada de la mano, sintiéndome como si estuviera caminando sobre un cable de acero a punto de cortarse. Porque ahora el problema ya no era solo el pasado. Era el presente. Y la verdad que yo todavía no me atrevía a contar. El viaje de vuelta fue un campo minado de silencios. Sophie hablaba con entusiasmo sobre lo bien que había salido todo, lo feliz que estaba de haberme presentado a su familia, y lo graciosa que estaba Camila con sus indirectas. Yo asentía, murmuraba monosílabos, y manejaba con una tensión que me recorría la espalda como un calambre. Esa noche no dormí. Me quedé acostado a su lado, mirando el techo, repasando cada palabra de Camila, cada gesto del almuerzo, cada mínimo detalle de nuestra relación desde el primer día. Y solo pensaba en una cosa: ¿cómo carajo le digo a Sophie que su hermana y yo fuimos marido y mujer? Que viví con ella. Que compartimos una cama, una hipoteca, un perro. Que me casé con la versión anterior de lo que ahora era su pareja. Que su historia, su intimidad, ya la conocía, pero con otro nombre. No sabía si contarle. No sabía si tenía derecho a callarlo. Pero sabía que el tiempo jugaba en mi contra. Porque si no se lo decía yo, se lo iba a decir Camila. Y con su tono venenoso, la iba a destrozar. Pasaron 2 días. 2 días de una paz tensa. De charlas cotidianas en las que yo estaba presente con el cuerpo pero ausente con la cabeza. Hasta que el tercero, Sophie llegó a casa y me tiró la bomba sin previo aviso. ¿Por qué no me dijiste que vos y Camila estuvieron casados? Sentí como el mundo se detenía. La sangre me bajó del rostro. Tragué saliva. ¿Quién te lo dijo? ¿Ella? Me llamó esta tarde. Dijo que no podía seguir viéndome hacer el ridículo sin saber la verdad. Me lo soltó como quien se saca una espina. Y después me cortó. Me senté en el sillón. Cerré los ojos. No dije nada durante varios segundos. Sophie se quedó de pie, sin moverse, con los brazos cruzados y los ojos llenos de rabia, pero también de una tristeza que me hizo mierda. ¿Por qué no me lo contaste vos? Porque no sabía cómo. Porque no sabía si debía. Porque cuando me di cuenta, ya era tarde. Estaba metido hasta el fondo con vos. ¿Y qué? ¿Pensabas que nunca lo iba a saber? ¿Que podías seguir saliendo conmigo como si nada? ¿Como si no hubieras estado casado con mi hermana? Yo no la busqué a ella, Sophie.
Te juro por Dios que esto no fue intencional. Vos y yo nos conocimos sin saber nada. Y cuando supe, me dio miedo perderte. Miedo de que esto, lo que tenemos, se fuera a la mierda por algo que ya no existe. ¿No existe? No, Sophie. Con tu hermana no quedó nada. Solo rencor. Y ni siquiera me importa eso. Lo que me importa sos vos. Ella no dijo nada. Se dio vuelta y se encerró en el baño. Escuché cómo lloraba bajito, tratando de que no la oyera. No quise invadirla. Solo me quedé ahí, en el silencio espeso de un departamento que, de golpe, ya no se sentía como un hogar. A la mañana siguiente, cuando desperté, su lado de la cama estaba vacío. Había un post-it en la mesa de luz, con letra temblorosa. Necesito espacio. No sé si puedo separar una cosa de la otra. No me busques. Te escribo yo. Y así, lo que parecía una historia de amor casual, lo que había empezado con una sonrisa en una app cualquiera, se convirtió en un triángulo imposible donde el pasado tiraba tan fuerte que parecía querer tragarse el presente. Y lo peor era que todavía no sabía si la historia había terminado. O si recién estaba por volverse más oscura. Pasaron 3 semanas. 3 semanas sin mensajes, sin llamadas, sin un mal emoji. Sophie desapareció de mi vida como si se hubiera evaporado, y yo, por más que me moría por escribirle, respeté su pedido. Me aferré a la esperanza absurda de que ese "te escribo yo" no fuera una forma elegante de decir nunca más. En ese tiempo, intenté seguir con mi vida, pero todo se sentía como una mala resaca emocional. Dormía mal, trabajaba peor. Volví a terapia. Le conté a mi psicólogo toda la historia como si estuviera narrando un mal guión de telenovela que se fue al carajo. Me dijo algo que no se me fue de la cabeza. A veces uno no elige a quien ama, pero sí elige qué hace con eso. Y qué está dispuesto a perder por sostenerlo. Una noche, cerca de la 4ª semana, sonó el timbre. Era Sophie. Estaba más delgada, con ojeras, pero con la misma mirada firme de siempre. No me dijo hola. Solo entró. Se sentó en el sillón. Y yo me senté frente a ella, en silencio, esperando el veredicto. Necesitaba tiempo, dijo. Para pensar, para hablar con mi familia, para entender si esto era algo que podía perdonarte o no. Asentí. Tenía un nudo en la garganta. Quería abrazarla, pero no sabía si tenía ese derecho. Lo hablé con mi mamá. Con mi hermano. Todos sabían que iba a ser un escándalo si lo seguía viendo. Camila hizo todo lo posible por convertirme en la víctima de esta historia. Se paró en el pedestal de la hermana traicionada, del cómo me hacen esto a mí. Pero cuando me senté a pensar con frialdad, todo lo que me dolía no era lo que vos hiciste. Era lo que ella provocaba en mí. Su sombra, su veneno. Sophie. Déjame terminar. Asentí otra vez, tragándome las ganas de abrazarla. No estoy enojada porque estuviste con ella. Fue antes de mí. No eras mío, no me debías nada. Estoy enojada porque no confiaste en que podía entenderlo. Que podía elegir. Me quitaste eso. Me quitaste la decisión de saber con quién me estaba metiendo. Tenés razón, dije bajito. Y si pudiera volver el tiempo atrás, lo diría antes. Aunque me costara todo. ¿Y si te costara igual? La miré. Por fin, la miré bien. Había dolor en sus ojos, pero también una fuerza nueva. No era la misma chica de las citas inocentes. Era una mujer que había visto demasiado, demasiado pronto. Entonces valdría igual la pena, respondí. Porque nunca me importó tanto alguien como vos. Ni siquiera cuando estuve casado. Lo que tuvimos, fue real. Ella se levantó. Caminó hacia mí. Se detuvo a medio metro. Y con una voz apenas más alta que un susurro, dijo. No sé qué vamos a hacer con todo esto. No sé si va a durar. No sé si vamos a poder con la mirada de mi familia. Con Camila cruzándose en cumpleaños, en navidades. Pero si vos querés intentarlo, yo también quiero. Y ahí, en ese instante, la abracé como si pudiera sostener todo el caos con los brazos. Desde ese día,
Nuestra relación cambió para siempre. No fue más fácil. Fue más intensa, más complicada, más real. Tuvimos que enfrentar a su familia. A Camila, que no se cansó de envenenar cada oportunidad que tuvo. Tuvimos peleas. Momentos de duda. Amenazas veladas, incluso. Pero seguimos. Porque elegimos no permitir que el pasado arruinara lo que el presente tenía de verdadero. Hoy, Sophie y yo vivimos juntos. Lejos. En otra ciudad. Comenzando de nuevo. A veces, cuando alguien pregunta cómo nos conocimos, mentimos. Decimos por amigos. Decimos una coincidencia. Porque la verdad completa es difícil de contar. Pero entre nosotros ya no hay secretos. Ni vergüenza. Solo una certeza simple y brutal. A veces el destino se burla de vos. Y otras, te lanza de cabeza hacia lo único que de verdad vale la pena.